Actividad integradora: características del tipo de texto. Has conocido las características de diferentes tipos de texto, entre los que se encuentran el informativo, científico, administrativo, jurídico, periodístico, literario y publicitario. Además, ahora conoces el tipo de estructura que comúnmente retoman en la siguiente actividad. Identificarás con mayor detalle las características que identificaste del texto que seleccionaste en la actividad integradora número 3 de la semana 2. ¿Qué producto entregarás? Documento Word, características de tipo de texto. ¿Qué hacer? Elabora un escrito en Word con extensión de una cuartilla. Para su elaboración, considera lo siguiente. Retoma el texto que seleccionaste en la actividad integradora número 3 de la semana 2. Recuerda que pudo ser de tipo periodístico, informativo, científico o literario. Identifica ejemplos dentro del texto en los que se reconozcan las características del tipo de texto que mencionaste en la actividad integradora titulada Selección de texto con base en mi perfil. Escribe el título Características del tipo de texto. Redacta un escrito máximo de una cuartilla en la que mediante los ejemplos que identificaste expliques detalladamente las características del tipo de texto que elegiste con base en tu perfil y escribe una conclusión que hable de la importancia de reconocer las características del tipo de texto. Incluye por lo menos 2 citas textuales. Recuerda que tu escrito debe tener la estructura general de presentación de un texto y sube el archivo con el siguiente nombre, apellidos, nombre, características de tipo de texto. Actividad integradora: características del tipo de texto. Elabora un escrito en Word con extensión de una cuartilla. Para su elaboración, considera lo siguiente. A. Retoma el texto que seleccionaste en la actividad integradora número 3 de la semana 2. Recuerda que pudo ser de tipo periodístico, informativo, científico o literario. Yo retomé la inteligencia artificial no es como la pintan. Identifica ejemplos dentro del texto en los que se reconozcan las características del tipo de texto que mencionaste en la actividad integradora titulada Selección de texto con base en mi perfil. Recordando las características del tipo de texto científico, su información se puede comprobar. El objetivo es claro, utiliza un lenguaje coloquial pero también técnico. Por lo general el texto se encuentra en un artículo de revista o en alguna publicación de una universidad. Jurídico. Utiliza un lenguaje formal, tecnicismos legales, tiene un orden lógico y jerárquico en cuanto a nombrar las autoridades, reglamentos y leyes. Utiliza un lenguaje coloquial pero también técnico. Informativo. Informa sobre un hecho, proceso, un asunto o un tema o comunica un acontecimiento. Al contrario del texto científico, utiliza un lenguaje que no dificulta el entendimiento del lector. El objetivo es claro, es ágil en su lectura. Y el literario. Es una historia creada por un autor, la historia es real o ficticia. Tiene diferentes interpretaciones y utiliza personajes. Escribe el título Características del tipo de texto. Características del tipo de texto. Redacta un escrito máximo de una cuartilla en la que mediante los ejemplos que identificaste expliques detalladamente las características del tipo de texto que elegiste con base en tu perfil y escribe una conclusión que hable de la importancia de reconocer las características del tipo de texto. Texto elegido: la inteligencia artificial no es como la pintan. Texto científico. Características: su información se puede comprobar, el objetivo es claro, utiliza un lenguaje coloquial pero también técnico. Por lo general el texto se encuentra en un artículo de revista científica o en alguna publicación de alguna universidad. Escribe una conclusión que hable de la importancia de reconocer las características del tipo de texto. La conclusión, este es un ejemplo, las características del
del texto son las que definen el tipo de texto científico, el jurídico, el informativo y literario. Y nos menciona incluir por lo menos 2 citas textuales. Al utilizar una cita textual se coloca exactamente las mismas palabras del autor en el texto como si el autor estuviera hablando. En una cita textual menor de 40 palabras es necesario colocar el texto entre comillas y posteriormente indicar el apellido del autor y el año si se trata de un libro. Y en caso que se trate un libro, se coloca el número de página. Recuerda que tu escrito debe tener la estructura general de presentación de un texto. Un título, la inteligencia artificial no es como la pintan, texto científico, un desarrollo, el texto científico en base a conocimientos científicos y un lenguaje científico y aborda conceptos y teorías científicas. Su información se puede comprobar, pero que en el texto nos mencionaba y nos pregunta, pero qué tan cerca estamos de que una computadora inteligente quiera someterse a hacernos daño. Pues no mucho, por no decir aún no hay indicios tecnológicos de que algo haya pasado así o que vaya a ocurrir. Entonces lo pongo entre comillas, el autor, el que lo escribió, Hernández, año 2014. Es objetivo y claro. Una de sus características. La inteligencia artificial está penetrando cada vez más en la vida cotidiana, a veces sin siquiera darnos cuenta. Hernández, año 2014. Utiliza un lenguaje coloquial pero también técnico. Watson es un tipo de red neural que procesa el lenguaje cotidiano. Otro ejemplo del mismo es Siri, el asistente de los teléfonos iPhone. Entre comillas, paréntesis, nombre del apellido del autor y año. Por lo general el texto se encuentra en un artículo de revista científica o en alguna publicación de alguna universidad. Aquí Hernández García Claudia, 2016, entre comillas, de inteligencia artificial no es como la pintan. Como ves, revista de divulgación de la ciencia UNAM. 215, consultado el 14 de febrero del 2017. La inteligencia artificial está penetrando cada vez más en la vida cotidiana, a veces sin siquiera darnos cuenta. Una conclusión: las características del texto son las que definen el tipo de texto científico, jurídico, informativo y literario. Y subimos el archivo, apellidos, nombre, características de tipo de texto. Alberto, como lo observan, y características del tipo de texto. Actividad integradora: la importancia de la escritura. El proceso de escritura nos lleva a la reflexión, el análisis y a la construcción de ideas que deseamos comunicar. Ahora es tu turno. ¿Qué producto entregarás? Un documento Word que contenga un resumen de texto que seleccionaste en la actividad Selección de textos con base en mi perfil de la semana 2. ¿Qué hacer? Para la construcción del resumen es necesario que comiences con la etapa de planeación. Escribe el título de texto, resumen de incluir el título del texto que seleccionaste. Desarrolla cada uno de los pasos que requiere el proceso de planeación del proceso de escritura. Definición del tema, propósito, destinatario, tipo de texto, ideas principales del texto o palabras clave. Define el estilo de texto que redactarás, narrativo, expositivo o argumentativo. Redacta el contenido del texto que deseas comunicar. La extensión no debe de exceder de una cuartilla. 3. Revisa tu texto con la finalidad de identificar las correcciones que requiere, ya sea
de contenido, coherencia, ortografía, gramática, etc. Y realiza las modificaciones pertinentes o reescritura. Por último, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál de los pasos que para la elaboración de tu resumen se te dificultó más y por qué? Al realizar el proceso de revisión y reescritura, ¿cuáles fueron los cambios que realizaste a tu texto? A partir de tu experiencia, al realizar esta actividad, ¿por qué consideras que es importante revisar y reescribir un texto? Escribe la respuesta a estas preguntas en la siguiente página de tu documento. Guarda y sube tu archivo Word con el siguiente nombre: apellidos, nombre, importancia de la escritura. Actividad integradora: la importancia de la escritura. Para la construcción del resumen es necesario que comiences con la etapa de planeación. Escribe el título del texto. Resumen de incluir el texto del que seleccionaste. Resumen Romeo y Julieta. Desarrolla cada uno de los pasos que requiere el proceso de planeación del proceso de la escritura. Definición del tema, propósito, destinatario, tipo de texto, ideas principales del texto o palabras clave, y define el estilo de texto que redactarás: narrativo, expositivo o argumentativo. Narrativo. Narrar significa contar, relatar una historia ficticia o verídica. Son ejemplos de este género la novela y el cuento, aunque también es posible encontrarlo en artículos periodísticos, noticias y crónicas. Expositivo, conocido también como texto informativo. Su función es informar y difundir conocimientos de forma clara y concisa. Los textos expositivos pueden ser divulgativos, informar sobre un tema de interés general. Van dirigidos al público debido a que no exigen un conocimiento previo sobre el tema. Ejemplos de ellos son apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias y coleccionables. Especializados son textos de difícil lectura. Exigen conocimientos previos y amplios. Ejemplo de ellos son informes, leyes y artículos de investigación científica. Descriptivo. Su intención es detallar y pormenorizar un hecho, objeto, personas, lugares, sentimientos reales o fantásticos. Argumentativo. Explica o justifica por qué suceden las cosas de tal o cual modo. Redacta el contenido del texto que deseas comunicar. La extensión no debe exceder de una cuartilla. Es un texto literario y con un estilo narrativo, dirigido al público en general. Su propósito es narrar una historia con un tema romántico, que en la ciudad de Verona, Italia, dos jóvenes, Romeo y Julieta, el padre de Julieta le ofrece en matrimonio al conde de París. Huyen de la oposición familiar a sus amores y se casan en secreto con la ayuda de un sacerdote amigo, mientras Romeo es perseguido por un incidente en que perece uno de sus mejores amigos. Huyen a Mantua. Julieta toma entonces un narcótico que la hace aparecer muerta durante 2 días. Confiado en que Romeo vendrá a rescatarla y huirá con ella, Romeo no es avisado de que la muerte de Julieta es fingida, y cuando la ve inerte se suicida. Julieta despierta y al ver muerto Romeo, se entierra la daga de Romeo, causando la muerte a Julieta. La fuente: William Shakespeare, Romeo y Julieta, Editores Unidos S.A., México, 2014. Revisa tu texto con la finalidad de identificar las correcciones que se requiere, ya sea contenido, coherencia, ortografía, gramática, etc. Y realiza las modificaciones pertinentes o reescritura. Por último, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál de los pasos para la elaboración de tu resumen se te dificultó más y por qué?
El uso de conectores para que puedas redactar la reseña sin perder la esencia del texto. Eso se complica, se puede decir que se complica al elaborar tu resumen. Al realizar el proceso de revisión y reescritura, ¿cuáles fueron los cambios que realizaste a tu texto? Los cambios fueron en la reescritura al conjugar las ideas retomadas del texto. La clave está en la estructuración para que, a pesar de solo retomar las ideas centrales, no se deba perder el sentido y la coherencia del párrafo. A partir de tu experiencia al realizar esta actividad, ¿por qué consideras que es importante revisar y reescribir un texto? Se debe revisar y escribir para encontrar los errores de la escritura en los procesos de no leer, no solo leer y subrayar, sino extraer las ideas, redactar los propios textos que ayuden a tener una mejor comprensión del tema, sin olvidar citar y referenciar la información extraída. Guardamos y subimos el archivo, nuestros apellidos, nombre, la importancia de la escritura. Un agradecimiento especial a la facilitadora Minerva Díaz Gómez, módulo 1, campus 1, generación de 10, que me apoyó en la realización de esta práctica con el objetivo de apoyarlos y a realizar sus actividades integradoras. Muchas gracias por su apoyo, maestra. Y por favor no olviden participar en los foros. Gracias y estoy para apoyarlos. Saludos.